Cada vez que habla un personaje en una historia, aprendemos un poquito más sobre él, sobre quién es esa persona y cuál es su papel dentro de la historia que estamos viviendo. Es en parte lo que elige decir, pero sobre todo es cómo elige decirlo. Porque cada personaje, en cada una de las historias que nosotras y nosotros diseñamos, debe tener una voz única, una forma específica, reconocible y consistente de determinar su propio carácter. Y es que esa voz debe separar a ese personaje de todos los demás en nuestra historia. Existe una máxima en diseño narrativo dentro del game design. Si hay una línea de diálogo que cualquiera de nuestros personajes principales podría decir, exactamente como está escrita, es posible que exista un problema. Y es que los personajes que hemos creado pueden ser demasiado similares entre sí. Por eso, cuando una buena escritora o una guionista de videojuegos nota que existen personajes similares en una historia, generalmente opta por dos vías. Cambia uno de ellos o combina varios de ellos en un único personaje. Ya que los personajes de una historia deben proporcionar buenos contrastes entre sí y el diálogo es una parte fundamental de este proceso de diferenciación, la labor de la diseñadora narrativa se considera imprescindible. El mayor peligro al que se enfrentan la mayoría de las escritoras de diálogos en el diseño narrativo es hacer lo que surge naturalmente, escribir todos los diálogos con su propia voz. El resultado de esto es que la mayoría de los personajes de la historia, si no todos, suenan muy parecidos, es decir, como la persona que escribe lo diría o haría, en lugar de personas únicas y genuinas, con diferentes antecedentes, experiencias y actitudes. Para establecer la voz de un personaje y escribir diálogos consistentemente con esa voz, el personaje necesita estar muy bien desarrollado. Por tanto, la escritora debe saber muchas cosas sobre ese personaje para poder escribirlo y presentarlo de manera correcta, algunas de las cuales pueden afectar a la forma en que un personaje actúa y habla, incluyendo su infancia o historia, su inteligencia, su vocabulario, su contexto económico, incluso su actitud general hacia la vida. Y aquí es donde entra en juego el documento de descripción de personajes. Al principio del proceso de desarrollo de la historia, dentro de un juego, la mayoría de las escritoras y escritores generarán estas descripciones para todos los personajes destacados de nuestra historia, incluida toda la información anterior, junto con otras potencialmente relevantes para la trama. Y es que cuanto mejor se defina un personaje, más fácil es para la persona que escribe saber qué haría o diría cada uno de los protagonistas en cualquier situación que se dé dentro de la historia. Sin esta información de fondo establecida, es más probable que el diálogo de los personajes se escriba de manera confusa y aparentemente aleatoria, lo que a menudo dañará de forma irreversible la consistencia de la historia y, por tanto, la credibilidad de nuestro juego. Además de la información básica de fondo sobre cada personaje principal, la escritora de diálogos y diseñadora narrativa también debe tener en cuenta las actitudes específicas del emisor con respecto a la persona o personas a las que se dirige actualmente. Y es que dentro de una sola escena, un personaje protagonista puede expresar el mismo pensamiento de formas muy diferentes a dos oyentes distintos. Y la actitud del personaje hacia un oyente puede variar enormemente durante el curso de la historia, dependiendo de factores como su situación actual, el estado emocional actual del protagonista, los objetivos actuales, incluso un cambio en la actitud de la protagonista hacia el oyente debido al crecimiento del carácter o una nueva información disponible. Al igual que con las personas en el mundo real, la forma en que los personajes se expresan verbalmente en las historias revela mucho sobre quiénes son en realidad.
disponemos del documento de descripción de personajes. Este tipo de documentos, generalmente generados por las responsables de diseño narrativo en un proyecto de juego, brindan a los diferentes miembros del equipo la información que necesitan para dar vida a un personaje de una manera que sea consistente con una visión unificada de ese mismo personaje. Es posible crear un documento grande y único que cubra todos los aspectos del personaje o generar un documento de referencia con versiones adicionales y personalizadas para diferentes disciplinas dentro del equipo de desarrollo. Y todo ello con un único objetivo: que cada personaje tenga un carisma y personalidad propia que nos haga recordarlo después.